Muy buenas noches, amigos televidentes. El país asiste a la más cruel masacre carcelaria de la historia nacional. Más de 60 asesinatos. La disputa entre bandas narco motiva una verdadera matanza. Tenemos el desarrollo de esta y otras noticias del día. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias a quienes nos siguen por Radio América y por tctelevisión.com. Comenzamos. Amplia cobertura del noticiero para esta masacre carcelaria en las 3 provincias. Recordemos que actualmente existen 1.467 guías penitenciarios para los 65 centros de rehabilitación que tiene el país. El déficit del personal es del 70%. Estas son imágenes de lo que ocurrió en Cuenca, en la cárcel de Turi, donde hubo el mayor número de fallecidos, 33. En Guayaquil, la policía incursionó para tomar el control total de los centros de detención. En La Tacunga, 8 internos fueron asesinados. Empezamos ahora en la capital, Azuaya, en la morgue de Cuenca, donde están llegando los cuerpos de los asesinados en la cárcel de Turi. Fue una jornada de terror en este centro de detención donde hubo más de 30 fallecidos. Este es el instante en que internos del Centro de Rehabilitación Social de Turi suben a las terrazas de los pabellones y empiezan a amotinarse. Se escuchan varias detonaciones. Gran contingente policial y militar llegan para controlar la situación, por lo que cerraron todos los accesos al centro carcelario. Empezaron a tocar la puerta, empezaron a gritar diciendo que todos los PPL salieran. Algunos los llevaron así como resguardando de los demás porque los querían como que matar a la cuenta. Al lugar también llegó el gobernador de la provincia de La Suay, José Jaramillo, quien confirmó que los incidentes se dieron por una pugna de poder entre las bandas delincuenciales que operan dentro de las cárceles del país. Declaraciones oficiales del director del SNAID, como no puede ser de otra manera. En todo caso, lo que sí conocemos es que es una pugna de poderes, de bandas dentro de los diferentes centros de rehabilitación, porque no, como ustedes conocen, no solo es aquí en la ciudad de Cuenca, también pues en la ciudad de Guayaquil y en La Tacunga se han producido algunos sucesos. Se conoció que el amotinamiento en el CRS Turi dejó 33 muertos y 8 heridos. En las próximas horas se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades para dar a conocer la cifra oficial de fallecidos en este centro carcelario. Claro, granadas, no sé, rompieron una ventana, los barrotes de una ventana, tiroteos. Los cadáveres fueron llevados al centro forense, el cual también es resguardado por la policía. Desde Cuenca, Lipsia Álava, TC Televisión. Y a esta hora nos vamos en vivo a los exteriores de la penitenciaría del Litoral con Mauricio Ayora, quien nos tiene novedades. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cuántos internos fueron asesinados en ese lugar? Cuéntanos, por favor. Mi querida Gisela, atención, extraoficialmente se conoce que 4 personas más, y quizás 5, habrían sido asesinadas en las horas de la tarde. Aquí en los exteriores hay desesperación entre los familiares, hay incertidumbre entre los familiares, se ha hecho el cambio de guardia, ahora hay personal de la infantería, un pelotón de la infantería de Marina haciendo el control externo del Centro de Privación de la Libertad Zonal 8, aquí en la vía Daule norte de Guayaquil. Todavía decenas de familiares se encuentran aquí en medio de la incertidumbre, dolor, llanto y desesperación, queriendo saber algo sobre sus familiares que se encontrarían adentro. Repito, extraoficialmente también conocimos que en el pabellón 7-8, habría personas privadas de la libertad que están forzando seguridades y candados que quieren ingresar a los pabellones 5 y 6, señoras y señores. Ahí vemos escenas de dolor entre familiares de personas privadas de la libertad que quieren saber sobre sus parientes, si se encuentran. Señora, ¿qué pasó? ¿Qué noticia ha recibido? ¡Mataron a mi papá! Terrible situación de dolor.
ahorita lo mataron al papá. Dice. ¿Cómo sabe? Ahorita le avisaron. Le avisaron. Desde el interior, señoras y señores, entonces, de la penitenciaría, terrible. Continuaría entonces, continuaría la violencia en el interior de la penitenciaría aquí en Guayaquil. Continuaría la violencia, los enfrentamientos. Al parecer los desquites, las venganzas y las rencillas no van a tener fin. Y estamos a pocas horas de que se cumplan 24 horas, un día prácticamente de violencia, de matanza acá en la penitenciaría de Guayaquil. Tenemos preparado un reportaje que resume lo que ha ocurrido todo este día desde la noche de ayer y madrugada de hoy. Cizalla. La violencia registrada en las cárceles del país evidencia que los centros de reclusión están dominados por organizaciones criminales. En la cárcel de Guayaquil, la policía irrumpió con grupos operativos especiales para dominar un enfrentamiento entre reclusos que terminó con la cifra de 21 muertes y un sinnúmero de heridos. Los hechos violentos se replicaron en la cárcel de Cuenca y La Tacunga. El ministro de Gobierno recalcó que los incidentes respondieron a una acción concertada de organizaciones criminales para generar violencia en los centros penitenciarios del país. En Guayaquil, cerca de las 9 de la mañana, allegados de varios reclusos llegaron a las inmediaciones de la prisión para solicitar información sobre el estado de sus familiares que cumplen sentencias en el reclusorio. Un promedio de 200 policías de distintas unidades se movilizaron al sitio. Incluso un aeropolicial sobrevoló el reclusorio para monitorear la situación. A esa hora de la mañana del martes, al menos 4 ambulancias salían de la cárcel para llevar de urgencia a reclusos heridos en los incidentes. En ese momento se hablaba de al menos 8 internos fallecidos y 6 heridos. Era el saldo negativo que luego se incrementó del amotinamiento en el centro de privación de libertad Zonal 8, ubicado en la vía a Daule. El pasado diciembre, enfrentamientos en cárceles del país desencadenados por bandas rivales dejaron 11 reclusos muertos y 7 heridos. En noviembre se había levantado el estado de emergencia de 90 días, declarado por el gobierno en los centros penitenciarios con el objetivo de controlar a grupos mafiosos para reducir la violencia. Hay una población carcelaria cercana a los 40.000 presos en Ecuador. José Luis Calderón, TC Televisión. Así es. Bueno, repetimos, escenas de desesperación aquí entre los familiares, parientes de las personas privadas de la libertad que no conocen mayor cosa. Algunos aparatos de comunicación se mantienen en el interior y a través de esos celulares es que están recibiendo noticias algunos familiares como la que acabamos de dar. Oficialmente, aquí en Guayaquil existirían 21 personas fallecidas de los enfrentamientos, pero aquí la gente dice que hay más. Situación difícil que las autoridades tendrán que dilucidar en las próximas horas para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo desde horas de la tarde que se dio la rueda de prensa sobre el tema. Nos vamos a La Tacunga. Se encuentra allí Fabiola Santana con más información en vivo, en directo, en este momento. Fabiola, adelante. ¿Qué tal, Mauricio? Amigos televidentes, buenas noches. La cifra de fallecidos en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, aquí en La Tacunga, se mantiene en 8, de acuerdo a lo que nos han indicado las autoridades. Se tratan de los prisioneros del ala A que fueron asesinados por los del ala B en el pabellón de máxima seguridad. Para evitar posibles fugas y retomar también el control aquí en este centro carcelario, fue necesaria la intervención de más de 250 uniformados de la Policía Nacional, así como también decenas de militares y agentes penitenciarios que en este caso no resultaron heridos. Ya en la parte interior, personal de criminalística levantó los cuerpos con heridas de armas blancas. Estaban tirados en escaleras, debajo de ellas, entre otras partes. Aquí no se utilizaron armas de fuego, sin embargo, tras una requisa no se lograron recuperar los objetos con los que fueron asesinados estos 5 reos. Nosotros, al término de este operativo policial, pudimos conversar con los uniformados, así también con los familiares de las víctimas, y en el caso de uno, la tía de uno nos comentó que ya estaba a 3 meses de salir de la cárcel, sin embargo fue asesinado. Escuchemos a continuación sus intervenciones.
ahora le mataron. Ya se sabía de eso. Yo sí sabía esto. Y hay bandas muy peligrosas que les tienen aquí, no hacen nada. 8 muertos y no hay ni un detenido, eso no es justo. Hicimos una requisa muy somera en el lugar de los hechos. Entendimos de que luego de realizado el suceso, todos los PPLs fueron ya retirados e ingresados a sus propias celdas, en donde permanecen hasta el momento. Estamos trabajando, levantando información para poder determinar a quién. Las armas no se encontraron. No se encontraron las armas. Los cuerpos fueron retirados del Centro de Rehabilitación Social y luego trasladados hasta la morgue del cementerio de aquí de La Tacunga para la respectiva necropsia. En todo caso, nosotros les informamos que ya en el transcurso de la tarde se retomó el control en este centro carcelario, donde cabe recalcar están también retenidos funcionarios como el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, Daniel Salcedo, entre otros. Reiteramos la información, se ha retomado acá el control en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga. Es lo que tenemos que informarles hasta el momento, cuando son las 19:13. Regresamos con más información a estudios con Rocío. Buenas noches. Buenas noches, Fabiola. Gracias por informarnos desde La Tacunga y a Mauricio también por informarnos desde Guayaquil. Y es que la división entre bandas criminales y la disputa por el control de las cárceles inciden en los enfrentamientos en los centros de rehabilitación social del país. Los lagartos, los choneros y los tiguerones son las estructuras altamente violentas implicadas en estos mortales ataques. ¡Abre escudo! Para saber quién tiene el control en los centros carcelarios del país, hay que recordar cuáles son las bandas criminales que se dedican al tráfico de drogas y la extorsión. La Policía Nacional reconoce que hay 26 agrupaciones que operan en las cárceles del Ecuador. Actualmente existen 1.467 guías penitenciarios a escala nacional para los 65 centros de rehabilitación que tiene el país. 15 de estas bandas operan en el Centro de Privación de Libertad en Guayaquil. 6 bandas se evidenciaron en Turi y 5 en el Centro de Rehabilitación Social en Cotopaxi. El ingreso de teléfonos y armas a las cárceles facilita la coordinación de crímenes dentro y fuera de los centros carcelarios. Actualmente choneros, lagartos y tiguerones se disputan el control de las prisiones. Hasta hace poco, los tiguerones eran un brazo armado de los choneros, cuyo líder JL, alias Rasquiña, fue asesinado en Manabí. Se presume que la masacre ocurrida este martes obedece a una pelea por quién es el nuevo líder de los choneros y también porque un cartel mexicano le quitó el apoyo a los choneros para el tráfico de drogas en el Ecuador. En todo el 2020 hubo 50 muertes violentas en las cárceles del país. En este 2021, en apenas un día, se ha rebasado esa cifra. En la sangrienta jornada de hoy hubo mutilados, quemados y decapitados, al más puro estilo de los carteles mexicanos. Solo 15 horas después, la Policía Nacional pudo retomar el control de los centros carcelarios en 3 ciudades. Jorge García, TC Televisión. Las armas usadas en los asesinatos en los 3 centros de rehabilitación fueron de fabricación artesanal. El director del Servicio de Atención a Privados de Libertad, Edmundo Moncayo, anunció que las muertes fueron por disputas de liderazgo delictivo dentro de las cárceles. 21 se ratifica la regional de Guayaquil. Ratificamos los 8 en Cotopaxi. Y en Turi, 33 decesos los que hemos tenido. Muchas de ellas son con armas de fabricación artesanal. Aparecen otro grupo que aúna esfuerzos por tomar el liderazgo que dejó un ciudadano que fue abatido en la ciudad de Manta en el mes de diciembre. No tenemos funcionarios ni funcionarios policiales que hayan fallecido, pero sí tenemos policías que han sido heridos. Tenemos un déficit de casi del 70% solo de agentes de seguridad penitenciaria para poder controlar a los 38,000 privados de la libertad que tenemos. Y estos son los nombres de algunos de los fallecidos en la masacre en la regional de la zona 8 en Guayaquil. Las autoridades trabajan en identificar a otras personas. Recordemos, amigos, que son más de 60 muertos en todo el país. Y estos son algunos de los nombres: Kevin Andrés Quiñones, Jorge Eduardo Álvarez Conforme, Cristian Jesús Menéndez, Barré Erwin Leonel Ávila Ortiz,
Miguel Ángel Mean Cabezas, Marlon Javier Ordóñez Gaona, Tommy Javier Jara Sánchez, Héctor Jonathan Peralta Morán. Este es el Ecuador que nos duele. ¿Qué está pasando? Nos encontramos ante una verdadera masacre en las cárceles del país. Jamás había visto yo algo similar. 62 asesinados, algunos colgados, otros descuartizados, sin cabezas, otros incinerados, incluso uno al que le arrancaron el corazón. No he visto en mi vida una carnicería humana de tal magnitud. Esta no es la clase de justicia que se busca. Este no es el sistema penitenciario que se desea en una sociedad civilizada. He leído y escuchado a algunos decir que, como es entre delincuentes, no importa, porque estaremos más tranquilos con menos pillos, que mientras sea entre bandas está bien, porque mueren en su propia ley. No, amigas y amigos, no está bien. Y trataré de explicarles por qué. No solo han muerto miembros de bandas delincuenciales, también han sido asesinados algunos presos que se encontraban en pabellones de mediana seguridad. Ahí cumplen su condena ladrones que se robaron un celular o aquellos que tuvieron un accidente de tránsito y causaron la muerte de un pasajero o alguien que en una riña callejera mató a su rival. ¿Merecían ser asesinados de esa forma? Si hubiera un ranking de cárceles en el mundo, hoy Ecuador estaría en el último lugar. Quizás usted piensa que no habrá mayores consecuencias porque, repito, son delincuentes los que han muerto. Pues permítanme decirles que sí hay y habrá consecuencias. Primero, muchos de los amigos, compinches o familiares de los muertos van a buscar venganza y veremos los asesinatos de madres, hijos, esposas de los miembros de las bandas que atacaron y asesinaron. Así que la violencia no va a disminuir en las ciudades. Es más, me atrevo a decir que va a aumentar. Segundo, nadie va a querer irse preso cuando tenga un accidente o una pelea. Lo primero que harán será huir por temor a morir ahí adentro. Tercero, mañana todos los acusados por cualquier motivo, corrupción, alimentos, tránsito, robo, lo que sea, van a solicitar medidas sustitutivas y los jueces de garantías deberán otorgárselas porque en las cárceles sus vidas corren peligro. De igual forma, los abogados defensores de los pillos prófugos van a pedir que los procesos de extradición de sus clientes queden anulados o al menos suspendidos, porque van a alegar que sus clientes, buscados por la justicia, pueden ser asesinados en las cárceles de Ecuador. Y lo peor de todo es que es verdad. Sobra decir que se requiere respuestas de lo sucedido. Urge saber por qué entran armas tan fácilmente. ¿Quién lo permite? ¿Acaso el ejemplo de años anteriores no es suficiente? Sobra también decir que se requiere una reforma integral del sistema penitenciario. El actual ha fracasado. Y aunque a algunos se les haga difícil comprender, los derechos humanos existen hasta para la escoria humana. Quienes creemos en estos derechos no podemos decir derechos humanos solo para los buenos y no para los malos. No, los derechos humanos son como el aire que respiramos, son para todos, aunque algunas veces ese aire huela a podrido. Vamos a continuar con Mauricio Ayora, que está en la penitenciaría. Adelante, Mauricio.
Efectivamente, sí, efectivamente, al parecer han sacado una lista, pero las personas no nos dejarían acceder. Han sacado una lista con las personas fallecidas y las personas heridas durante este día en los hechos de violencia que se han suscitado aquí en la cárcel de Guayaquil. Hace pocos minutos llegó personal con un dron y el helicóptero que supongo que es de la policía con un cañón de luz, también hizo su aparición hace pocos minutos para tratar de controlar todo el perímetro y evitar quizás alguna posible fuga de la que también se estaba hablando. El carro de medicina legal también salió, no nos quisieron dar ninguna información. Hacemos una pausa hasta que tengamos más datos. Regresamos, por favor, regresamos, no dejen nuestra sintonía porque tenemos mucha información desde el lugar de los hechos de violencia de la matanza acá en Guayaquil. Seguimos informando. El presidente Lenín Moreno dijo que el gobierno sí dará paso a que municipios y la empresa privada importen vacunas contra el COVID-19. Nuestro compañero Juan Pablo Ruiz nos explica cuáles son los requisitos que se deben cumplir. La respuesta al pedido de adquisición de vacunas para municipios y empresas privadas la dio el jefe de Estado. Que sí, pero por supuesto hay que pasar por la calificación de la Agencia de Regulación Sanitaria y Control Sanitario, que es ARSA. Las municipalidades y empresas privadas interesadas en adquisición de vacunas deberán garantizar la cadena de frío, contar con un plan de vacunación, garantizar la adquisición de insumos, así como la logística. Instituciones, si hay municipios que están en capacidad de cumplirlo y presentan su plan de vacunación, pues yo no veo ningún inconveniente en proporcionar el permiso para que se importe. Sin embargo, se prevé en los próximos días una serie de reuniones técnicas para aclarar dudas. ¿Van a vacunar solamente a la gente que tiene residencia declarada en esos cantones? Tras el anuncio, varias municipalidades reaccionaron. Cintia Viteri, por ejemplo, escribió en Twitter: luego de las declaraciones del presidente Lenin, el día lunes presentaremos nuestra mesa técnica con expertos en el área de salud, vacunación y jurídica, que llevarán a cabo la propuesta de planificación de vacunación. Además, el gobierno recordó que se han destinado $200 millones para vacunar alrededor del 60% de la población. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Enhorabuena que el presidente haya anunciado que los municipios podrán importar vacunas contra el COVID-19. A partir de este momento, no del lunes, de este momento, los municipios tienen ya vía libre para vacunar a sus ciudadanos, pero también tienen la obligación de transparentar toda la información relacionada con este proceso. Deben decirnos cuáles son las farmacéuticas que les van a vender las vacunas, cuántas vacunas van a importar, cuánto van a pagar por esas vacunas, cuándo van a llegar las vacunas. Recuerden que una de las condiciones de las Naciones Unidas y de las farmacéuticas es que las vacunas sean gratuitas para la ciudadanía. También los alcaldes deberán informarnos cuál será el procedimiento que van a utilizar. Es decir, ¿quiénes serán los primeros en vacunarse? ¿Cuáles serán los protocolos médicos? ¿Quiénes serán los encargados de la logística? ¿Cómo van a mantener la cadena de frío en caso de que se requiera? ¿Cuál es el personal de salud que se encargará de poner las vacunas en el caso de tener que necesitarlos, como será obligatorio? En aquellos municipios que piensan recibir el apoyo del sector privado, también deberá informarse en qué consiste este apoyo. ¿Será solo logístico? ¿Serán intermediarios? ¿Van a cobrar o ganar una comisión esos privados? ¿Las vacunas serán para sus empleados únicamente? En fin, lo importante es que con el solo pronunciamiento del presidente ya tienen vía libre y ahora deben transparentarse. Ojalá logren su cometido rápidamente y así como los municipios exigían velocidad al gobierno,
ahora nosotros también le vamos a exigir velocidad. El reloj ha empezado su cuenta regresiva. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vamos, Rocío, con más información. Y justamente sobre el mismo tema, Rafael, el jefe de Estado confirmó que en las próximas horas llegarían más de 17.000 vacunas a Ecuador. Serán destinadas a personal de primera línea que combate la pandemia. Tenemos los detalles. El día de hoy y mañana vamos a tener excelentes noticias al respecto. Nosotros hicimos convenio prácticamente con todas las farmacéuticas que estaban en capacidad en su momento, estoy hablando de mediados del año pasado, de proveer la vacuna. Hicimos contacto con absolutamente todas. La primera que pasó todas las pruebas, y por eso nosotros concretamos con ella, era Pfizer. Y de todas formas, igual hasta este momento, es la vacuna que de mejor manera ha comprobado su efectividad. Uno planifica en función del ofrecimiento que recibe. En el momento en que nos entregaron una cantidad menor, no fue el caso únicamente de Ecuador. No olvidemos nosotros que tanto Colombia cuanto Chile habían también hecho el contacto con Pfizer. Y lastimosamente también para ellos no se les entregó en la cantidad que se había ofrecido. Mañana recibiremos algo más de 17.000 vacunas. Más información para ustedes. No hubo incidentes en la marcha indígena que llegó hasta el Consejo Nacional Electoral de Quito en protesta a los resultados de las últimas votaciones. Fue liderada por el candidato presidencial por Pachacutic, Yacu Pérez. Fue una marcha que se desarrolló de forma pacífica. Liderada por Yacu Pérez, llegó a Quito y se concentró en el Parque El Arbolito, donde ya los esperaban más simpatizantes de Pachacutic. El candidato presidencial, que quedó en tercer lugar, llegó con una docena de cajas, donde aseguraba traer las pruebas de lo que él asegura un fraude electoral. Hemos acumulado más de 16.000 actas de inconsistencia. Con este mensaje la marcha retomó su camino, pasando por la Fiscalía General del Estado hasta el Consejo Nacional Electoral, donde cerca de 1.000 simpatizantes acompañaron a Yacu Pérez para presentar el recurso de derecho de objeción. Tiene una oportunidad histórica, el CNE, de decir no hay fraude, ábranse las urnas. El CNE desplegó un operativo especial para recibir las 16.000 actas presentadas por Pachacutic. Más de 20 funcionarios revisaron y sumillaron cada uno de los documentos. Corresponde al Pleno del Consejo Nacional Electoral dar el trámite correspondiente en el plazo de 3 días. Mientras a las afueras del organismo electoral, los indígenas dicen permanecerán expectantes al trámite que se dé a su pedido. ¡Que vamos a continuar en vigilia! Así se desarrolló la llamada Marcha Indígena por la Transparencia y la Democracia, que además defendió el pedido de que la Fiscalía realice un peritaje al sistema informático del Consejo Electoral. Gustavo Merino, TC Televisión. Mientras tanto, el Pleno del Consejo Nacional Electoral negó el pedido del Contralor General del Estado, Pablo Celi, de realizar una auditoría al sistema informático del CNE. El pedido del Contralor General del Estado, Pablo Celi, fue rechazado. Solicitó al organismo electoral realizar una auditoría informática al sistema de escrutinio y resultados. Sin embargo, ese pedido tuvo 3 votos en contra: los de la presidenta del CNE, Diana Tamaint, y de los consejeros Enrique Pita y José Cabrera. Explicaron que no es pertinente efectuar en estos momentos una auditoría, puesto que no se proclaman en su totalidad los resultados de las votaciones del pasado 7 de febrero. Sobre este tema, el bloque del Partido Social Cristiano advirtió con impulsar un juicio político en contra de las máximas autoridades de la Contraloría y de la Fiscalía por interferir en el proceso electoral a través de sus pedidos de auditoría y peritaje respectivamente. Alberto Luna, TC Televisión. La fiscal general, Diana Salazar, fue galardonada por el gobierno de los Estados Unidos por su lucha contra la corrupción. Es una distinción que reconoce el trabajo que cumple Salazar en la defensa de la transparencia, garantizar la rendición de cuentas en el país y combatir la corrupción, reseña el portal web del Departamento de Estado de ese país.
Momento de hacer contacto con Carlos Vera. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, listo para las 21 horas. Muy bien, cuéntanos, ¿qué tenemos esta noche? El tema hoy es el reseteo de la segunda vuelta, lo que se han replanteado los candidatos finalistas hasta ahora, que son Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Y tendremos aquí a Ramón Sonnenholzner y Sara España como analistas. El primero es radiodifusor, la segunda jefe de redacción de Expreso. Así que tras eso, sigue enseguida el noticiero. Revisamos a esta hora lo más destacado de la información internacional. Una jueza federal de los Estados Unidos ordenó mantener detenida a la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Los detalles en el siguiente resumen. La esposa del ex capo de la droga mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán, quedó este martes detenida sin derecho a fianza en Estados Unidos tras comparecer ante una jueza federal, luego de ser arrestada en las afueras de Washington, acusada de narcotráfico y de haber ayudado para que el líder del cártel de Sinaloa se fugara de prisión en 2015. Emma Coronel Aispuro, de 31 años, enfrenta un mínimo de 10 años y un máximo de cadena perpetua en Estados Unidos por su participación en el tráfico de estupefacientes del cártel de Sinaloa, liderado por su marido. Tiger Woods fue hospitalizado. El golfista estadounidense de 45 años sufrió un accidente automovilístico en Los Ángeles que le provocó lesiones múltiples en las piernas, por lo que debió ser operado. Woods, que viajaba solo en el único auto accidentado, tuvo que ser extraído del vehículo por los bomberos. La policía recibió el reporte del accidente poco después de las 7 de la mañana de este martes y se encuentra investigando las causas de la colisión. El presidente argentino Alberto Fernández dijo este martes que no hay delito que perseguir en el escándalo por la vacunación irregular contra el COVID de 70 personas, incluidos políticos, y tachó de payasada las denuncias que se han presentado. Fernández justificó que era estratégico atender a algunos altos funcionarios debido a sus responsabilidades, a pesar de que las autoridades habían dicho que la vacunación estaba dirigida solo al personal sanitario y ancianos. Estados Unidos superó las 500.000 muertes a causa del COVID, una cifra tan impresionante que un investigador de salud dice que es difícil imaginar a un estadounidense que no haya perdido a un pariente o que no conozca a nadie que murió. Los expertos advierten que es probable que se registren unas 90.000 muertes adicionales en los próximos meses, a pesar de la enorme campaña de vacunación. Una parte de un cementerio situado en un acantilado de la región italiana de Liguria se hundió a causa de un deslizamiento de tierra. De ese modo, los nichos cayeron a decenas de metros hasta las rocas de la orilla y numerosos ataúdes terminaron en el mar. Un equipo de los bomberos ha comenzado ya las labores para asegurar el lugar y recuperar los cadáveres. Pamela Montilla, TC Televisión. Atención, continuamos ahora con Mauricio Ayora. Hay una actualización del número de fallecidos, el número de muertos en la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Mauricio, danos esa información ahora. Te escuchamos. Cómo no, mi querido Andrés, seguimos aquí en la regional. Todavía se ven escenas de dolor, todavía se ven escenas de sufrimiento. Una persona se desmayó quizás al conocer la actualización de las cifras, que ya serían 34. Repetimos, 34 las personas fallecidas acá en Guayaquil, 31 en la regional y 3 en la penitenciaría. Esa es la actualización, señoras y señores, de las cifras de fallecidos en este día fatídico, mortal, sangriento en varias cárceles del país, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Aquí decenas de familiares se resisten a retirarse, no se van a ir hasta que reciban alguna información oficial de sus seres queridos, que todavía estarían llamando y mandando mensajes de voz con sus notas de desesperación que los saquen del interior de la cárcel, porque la situación allí está que arde. ¿Qué les parece si en este momento perdón, me informan, por favor, me informan? Bueno, continuamos.
75 a nivel nacional, me indican 75 a nivel nacional, repetimos 75 a nivel nacional. ¿Qué les parece si nos vamos en este momento con Karen Aro, quien se encuentra en la morgue? Y de pronto ella ya tiene alguna información de del último vehículo de medicina legal que salió hace pocos minutos de aquí y que ya estaría llegando o quizás ya llegó a la morgue. Mi querida Karen, adelante con su informe. Así es, Mauricio, amigos televidentes, buenas noches. Los saludo desde los exteriores del Laboratorio de Criminalística en el norte de Guayaquil. Hace pocos minutos nosotros con nuestras cámaras hemos podido registrar lamentables escenas de lágrimas, de dolor por parte de los familiares que desde muy temprano se han apostado en los exteriores del laboratorio de la morgue. Justamente podemos mostrarles en imágenes, llega el carro de medicina legal. Nos habrían confirmado que son 26 los cuerpos que están adentro, que más temprano ya llegaron y que al momento son 12 los que llegarían en estos minutos, porque todavía las labores de la policía y de criminalística en el interior de la cárcel regional del Guayas continúan. Ustedes en imágenes tienen un poco de todo lo que se ha vivido desde muy temprano aquí. Los familiares se han apostado en espera de información. Como les decimos, he visto lamentables escenas de lágrimas, de dolor por parte de los familiares que esperan información por parte de la policía debido a que las labores para identificar a las personas privadas de su libertad, a los cuerpos que han llegado ya acá se han complicado, porque muchos de los cuerpos no están completos, el rostro está desfigurado, muchos de los cuerpos no tienen sus extremidades, por lo que las labores para poder identificar se han complicado todavía más. Ustedes en imágenes tienen lo que sucede en estos exteriores, hay la policía que continuamente está saliendo, entrega información de los avances. Sabemos que en los próximos minutos se van a entregar ya 8 cuerpos identificados a los familiares en los próximos minutos del trabajo que ya se ha realizado aquí en el Laboratorio de Criminalística. Contarles que superan ya los 70 los fallecidos hasta el momento en las cárceles a nivel nacional. Solo en Guayas son 34, en el Turi son 33. Si nos pueden confirmar, 75 exactamente son los que ya se han confirmado hasta el momento. Esta cifra podría variar con los próximos minutos, debido a que todavía se realizan las labores en el interior de las cárceles del país para determinar precisamente cuál sería el número preciso. Nosotros permaneceremos aquí en el lugar para contarles mayores detalles de lo que aquí se registra y también la llegada de los cadáveres hasta este lugar. Como les habíamos dicho, son 26 los que ya están aquí, están por llegar 12 en total. Pero nuestro compañero Mauricio Ceballos viajó a Cuenca para conocer también cuáles son los incidentes que se han registrado allá y también seguir de cerca cuál es el procedimiento para identificar a los cuerpos. Mauricio, adelante. ¿Cómo están, amigos televidentes? Muy buenas noches. Bueno, efectivamente nos encontramos en el Centro Forense Zonal 6, aquí en Cuenca, en la provincia de La Suay, en donde hasta el momento lo que observamos se ha dado con un resguardo policial bastante explícito en torno al paso de vehículos y también de personas, tomando en consideración de que aquí han sido traídos los 33 cuerpos de personas que fueron victimadas el día de hoy en la cárcel del Turi, luego de una reyerta que se generó también en la Tacunga y por supuesto también en Guayaquil. Algo que llama la atención, los familiares también están a la expectativa, están bastante indignados por lo que ha ocurrido, por cuestionar en un cierto modo lo que ocurre en las cárceles del país, tomando en consideración lo que se ha dado el día de hoy. Lastimosamente ellos tendrán que hacer primero su trámite en criminalística y posteriormente venir a reconocer los cuerpos, porque en algunos de los casos están incinerados y también han sido decapitados algunos de ellos. Nosotros vamos a estar a la expectativa de todo lo que suceda en torno al mayor número de muertos, al mayor número de víctimas aquí en Cuenca, en la cárcel del Turi, que llega a 33. Compañeros. Bien, seguimos aquí nosotros en la penitenciaría, kilómetro 17 de la vía a Daule. Ha caído la noche, señoras y señores, y aquí muchos familiares temen lo peor. Temen lo peor, señoras y señores, en horas de la noche y de la madrugada, cuando con la oscuridad puede ocurrir cualquier cosa si es que no se ha logrado controlar la situación por parte de las autoridades y de la policía y de los miembros de la institución policial que se encuentran en el interior desde que en horas de la mañana se comenzaron los hechos de violencia aquí en este centro carcelario del país, en Guayaquil, en Cuenca.
Cuenca. Hemos estado haciendo nosotros un completo informe, una completa cobertura para que el público pueda estar enterado de qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está ocurriendo, y vamos a tener actualizaciones en nuestra programación y en nuestras emisiones de El Noticiero. Así que por favor manténgase siempre en nuestra sintonía. Vamos a cambiar ahora un poquito de tema. ¿Qué les parece si nos vamos a Balsar, donde lamentablemente un hermano, oiga, fue asesinado a puñaladas? Sin vida y en medio de los matorrales, encontraron a Ángel Arellano Arias, de 21 años. Su familia está consternada y cuenta por qué ocurrió el crimen, en el cual el hermano de la víctima es investigado. Lo que cuenta es que el chico se subió, fue a robar. Entonces, de pronto el dueño de la casa, pues, quizás él se encontró de ver su casa abierta, pues, y eso reaccionó de esa forma. Los allegados hablan con cautela, pero en el recinto Cuatro Mangas, donde lo encontraron muerto, sostienen que se había sustraído un tanque de gas de una casa. ¿Qué hizo el hermano? Lo acuchilló. Lo mató por lo que le había robado. Ya no era la primera vez que le robaba. Otra persona también resultó herida en este hecho. La persona que estaba herida exactamente se llama España Avilés Yomar Jigso. Ya, es el que tiene la herida corta punzante, que está en estado estable, fue trasladada a la ciudad de Guayaquil con personal de la DINASED. La policía trabaja en la captura del único sospechoso. Ya se tiene una línea de investigación establecida, se tiene un sospechoso que es un familiar cercano a él. En las próximas horas velarán al joven de 21 años y luego será despedido por sus familiares en Balsar. Emilio Zamora, TC Televisión. Bien, nos despedimos ya desde este sitio, pero con las imágenes del personal de la Infantería de Marina, que ya al parecer ha recibido la orden de retirarse. En la tarde también se retiró personal del Ejército, más o menos 40 uniformados, y aquí aproximadamente un pelotón de la Infantería Marina, unos 20 hombres que al parecer se están retirando. Triste situación, triste día. Una verdadera matanza, una verdadera masacre, señoras y señores, que tendrá que ser correctamente explicada en las próximas horas. Compañeros en los estudios. Muchísimas gracias, gran trabajo, compañeros, un despliegue periodístico en los diferentes puntos para mantenerlos informados. Estaremos, por supuesto, atentos al desenlace de esta situación. 75 los fallecidos en esta perturbadora jornada el día de hoy, y quizás esa cifra pueda ir aumentando porque aún, como lo han dicho ya nuestros compañeros en exteriores, las tareas de búsqueda pueden seguir avanzando en diferentes pabellones, Gisela. Así es, Andrés y amigos, manténgase pendientes de nuestra señal porque en cualquier momento interrumpimos para darles cualquier información. Mientras tanto, tengan una buena noche.